Un cadáver decapitado envuelto en una vieja manta es la evidencia que expone los crímenes que abarcan 2 décadas de un asesino que parecía de aspecto amable. Una vez fue considerado por todo Japón como el criminal más desafortunado de la historia. La gente incluso formó grupos para exigir justicia y proclamar su inocencia. El astuto asesino manipuló a todos como marionetas para presionar al gobierno por compensaciones. Pero su naturaleza cruel e inmutable lo llevó de nuevo a manos de la justicia. Únete a nosotros mientras profundizamos en cada detalle para descubrir la verdad detrás de esta emocionante historia. Y no olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas otros videos emocionantes. El 9 de enero de 1996, un frío martes, la gente se apresuraba hacia el trabajo y la escuela, corriendo hacia la estación de tren para tomar el tren de la mañana. Algunas familias que llegaban al estacionamiento en Higashi Shugetsucho, barrio de Adachi, notaron de repente una vieja manta doblada de manera extraña sobre un terreno vacío junto al área de estacionamiento. Les pareció extraño porque la manta estaba doblada de forma inusual, diferente a un doblado normal, y estaba prohibido por las normas locales dejar objetos domésticos tirados al aire libre. Una persona se preguntó si alguien descuidado había tirado pertenencias sin usar ali. Pero en Japón las regulaciones de separación de residuos son estrictas, especialmente para objetos grandes, que requieren equipos especiales para su disposición. Una mujer molesta se acercó a la manta con la intención de moverla a una esquina ordenadamente antes de reportarla al vecindario más tarde. Al acercarse, de repente se paralizó. Su esposo, viendo su reacción desde lejos, le gritó que regresara al auto. Él señaló en silencio la manta con expresión de miedo. Incapaz de hablar, el esposo se apresuró con otros a investigar. Al desplegar la manta, se horrorizaron al descubrir un cadáver decapitado y quemado envuelto dentro. Algunas mujeres casi se desmayaron al ver la macabra escena. Los hombres, más tranquilos, llamaron inmediatamente a la policía. La policía y los expertos forenses llegaron rápidamente, examinaron el cuerpo y revisaron los reportes de personas desaparecidas recientes. Identificaron provisionalmente a la víctima como Miyoshi Yoshie, de 41 años. Sin embargo, esto solo era una suposición inicial, ya que la confirmación de la identidad requería más investigación. Lo que llamó especial atención fue el método de asesinato que recordó a la policía una serie de casos impactantes ocurridos 20 años antes en Japón. Un sospechoso vino a la mente de inmediato. Reabrieron su expediente y encontraron muchos puntos sospechosos sin resolver. El sospechoso era Ono Etsuo, un hombre de estatura media, cabello escaso, rostro cuadrado y dientes delanteros prominentes, haciéndolo notablemente reconocible. El público japonés conocía bien ese nombre porque hace 20 años, 10 casos brutales que tenían como objetivo a jóvenes mujeres ocurrieron en las zonas urbanas de Tokio. Las víctimas no solo fueron agredidas, sino también quemadas vivas brutalmente. En ese momento, Ono Etsuo, con antecedentes penales por robo e incendio provocado, había sido visto varias veces cerca de las escenas del crimen y naturalmente se convirtió en el principal sospechoso. Sin embargo, tras un largo juicio fue declarado inocente, convirtiéndolo en un héroe injustamente condenado en los medios. Pero, ¿quién hubiera pensado que 20 años después volvería a ser sospechoso y que la rueda del destino comenzaría a girar una vez más? Para entender mejor a este hombre debemos comenzar por su infancia problemática. Ono Etsuo nació en 1936 en el pueblo de Kitaura, prefectura de Ibaraki. Su madre era una agricultora luchadora que nunca volvió a casarse después de la muerte de su segundo esposo. El padre biológico de Ono falleció antes de que él naciera. Tenía una hermana de sangre y varios medios hermanos. Su madre administraba sola una tienda y una granja, criando a 6 hijos en medio de dificultades económicas y condiciones de vida precarias. Creciendo en tiempos tan difíciles, el joven Ono nunca sintió el calor familiar, sino que soportó la pobreza y las cargas de la vida desde muy temprano. Ono creció pobre y, quizás debido a la privación prolongada, desarrolló el mal hábito de robar para conseguir dinero. Desde pequeño mostró poco interés por estudiar. En la secundaria, sus calificaciones cayeron drásticamente. Excepto en educación física,
donde sacó 3 puntos, obtuvo solo 2 en las demás materias, situándose entre los estudiantes más débiles. La escuela tenía 240 días lectivos al año, pero Ono faltó 60 días, un promedio de 4 días por cada vez que faltaba. Cuando no asistía a clases, ayudaba en las tareas del hogar, pero continuaba robando para satisfacer sus necesidades. Finalmente abandonó la secundaria antes de terminar. Tras mudarse la familia a Tokio, Ono empezó a trabajar en empleos de medio tiempo para ganar dinero. Trabajó en un salón de pinball, pero renunció al mes. Desarrolló una pasión por el pinball, gastando al menos 3.000 yenes, aproximadamente $21 actuales, cada vez, y se quedaba rápidamente sin dinero. Para financiar su afición, comenzó a robar en zonas residenciales. Finalmente fue capturado y enviado a un centro de detención juvenil por un año. Sin embargo, tras salir no se reformó y volvió a los pequeños robos. A los 26 años, Ono fue encarcelado nuevamente por robo. Después de su liberación no solo no se controló, sino que se volvió más violento y comenzó a cometer incendios provocados. En los días siguientes, fue enviado a prisión cada pocos meses. Tras cada liberación, conseguía un empleo para ganarse la vida y se quedaba alternadamente en las casas de sus hermanos, sabiendo que depender de otros les incomodaba. Nadie se atrevía a quejarse debido al temperamento de Ono. A lo largo de los años fue arrestado 14 veces, con 8 antecedentes penales, y casi 13 años en prisión, convirtiéndolo en un rostro familiar para la policía local. En 1968, a los 32 años, Ono salió de prisión, pero el destino parecía jugarle trucos aún más crueles. Meses después comenzó una serie de asesinatos silenciosos en áreas urbanas. Ese verano, una empleada de 26 años fue encontrada muerta en el césped de una cancha de tenis cerca de la estación Hayashirai, en el barrio Adachi. Su cuerpo estaba quemado, había sido agredida sexualmente y murió por asfixia. La última vez fue vista tomando el tren con colegas, pero perdió contacto después de llegar a la estación Linlai a las 9 de la noche. Su padre, preocupado por no regresar durante toda la noche, contactó a la policía y recibió noticias trágicas. La policía informó que al llegar al lugar no quedaron rastros porque el culpable había incendiado y quemado todo. Solo contaban con una declaración de un testigo local que dijo haber visto un fuego temprano esa mañana, pero supuso que alguien quemaba hojas y no prestó mucha atención. 2 días después, la policía recibió una denuncia anónima que nombraba a Ono Etsuo, recientemente liberado, como el asesino. Dado su historial criminal, la policía tomó la denuncia en serio. Testigos dijeron haber visto a la víctima en un bar cerca de la estación el día del crimen. Estaba sola al principio, luego entró un hombre. Hablaron íntimamente antes de salir juntos. Los testigos describieron al hombre como joven, rostro cuadrado, piel oscura, cabello seco y despeinado, camiseta tipo polo oscura, complexión fuerte parecido a un obrero manual, coincidiendo con la apariencia de Ono. A pesar de las pistas y sospechas, el caso se olvidó por falta de pruebas contundentes. En 1968, Ono fue condenado a 4 años por entrada ilegal. Afortunadamente, no ocurrieron más asesinatos durante su encarcelamiento. Tras salir en 1972, la pesadilla regresó con horribles asesinatos sin resolver que ocurrían con frecuencia. Entre 1973 y 74 ocurrieron 9 asesinatos relacionados con incendios en Tokio, Saitama y Chiba, mayormente contra mujeres jóvenes. Como si el destino lo acechara, Ono apareció cerca de las escenas varias veces y su tipo de sangre coincidía con la encontrada en los lugares. En enero de 1973, una oficinista de 22 años fue atacada mientras dormía en su apartamento en Tokio. El asesino irrumpió de noche y prendió fuego en la escena. No se robaron objetos de valor y la policía no pudo determinar un motivo. La víctima no tenía conflictos sociales conocidos. 2 días antes, Ono fue visto merodeando cerca de la casa de la víctima con una barra de hierro en la noche. Aunque la policía no encontró pruebas directas, el comportamiento sospechoso de Ono llamó su atención. Fue detenido para ayudar en la investigación, pero liberado por falta de pruebas. En febrero de 1973, otro incendio ocurrió en el distrito Hill de Tokio. Afortunadamente, un joven y una anciana escaparon ilesos.
Aunque no hubo evidencia clara que vinculara a Ono y los perfiles de las víctimas diferían de casos anteriores, las similitudes en el modus operandi hicieron sospechar a la policía de un solo perpetrador. En el verano de 1974, 3 incidentes ocurrieron en un mes en Mabashi, ciudad de Matsudo, prefectura de Chiba. Una ama de casa de 30 años desapareció misteriosamente. Poco después, desapareció una oficinista de 19 años, Sanae Miyata, recién graduada de secundaria, que trabajaba en una institución crediticia en Matsudo, viviendo en vivienda proporcionada por la empresa con 2 compañeras. El día que desapareció, participó en un evento de bolos de la empresa, despidió a una amiga a las 9:40 de la noche y desapareció. Su compañera preocupada llamó a la policía. No mucho después, una profesora fue asesinada en su apartamento cerca de la estación Yarmabashi, que luego fue incendiado. El asesino entró por una ventana, cometió el crimen, prendió fuego y huyó. Debido a la limitada tecnología forense de la época, la policía solo supo que el tipo de sangre del asesino era O. En esa época, la economía de Japón crecía rápidamente, la urbanización se aceleraba y mucha gente se mudaba a las ciudades. La ciudad de Matsudo está ubicada al este de Tokio. Con transporte conveniente, es una parte importante del área metropolitana y tiene un fuerte desarrollo residencial. Esta zona es principalmente residencial, con pocas instalaciones comerciales y de entretenimiento. La mayoría de los residentes son oficinistas que viajan al centro de Tokio durante el día y regresan a Matsudo por la noche. El área alrededor de la estación Makiao era un sitio de construcción de nuevas viviendas, con alta rotación de personal y un ambiente complejo, lo que también facilitaba el desarrollo de delitos. Testigos dijeron haber visto a Ono Etsuo en Makiao antes del incidente, y la policía encontró en sus antecedentes que Ono también tenía tipo de sangre O. Además, trabajaba como obrero de construcción y era hábil usando escaleras para entrar ilegalmente a casas. También vivía en el barrio Adachi, contiguo a la ciudad de Matsudo. Lo que era aún más sospechoso es que menos de un mes antes, Ono cometió varios robos en el área de Makiao. Ono usó una escalera para entrar ilegalmente a un apartamento y robó objetos como un televisor a color y un collar valorados en más de 500.000 yenes, casi $3.500 actuales. También robó 29 libros por 10.000 yenes, $70 de una librería. Un mes después del asesinato de la profesora en Matsudo, el cuerpo de la oficinista Sanae Miyata fue encontrado en el lodo del sitio de construcción de Makiao y era irreconocible. 2 días después, una ama de casa desaparecida de Matsudo también fue encontrada en el mismo sitio. La policía las identificó mediante carteras y tarjetas de tránsito mensuales encontradas cerca. Todas las señales indicaban que estos actos probablemente fueron cometidos por la misma persona. Los resultados forenses mostraron que Sanae Miyata murió por asfixia causada por fuerza externa. El tipo de sangre del asesino era O. Una huella encontrada en la escena coincidía con la del zapato de Ono Etsuo. Pero mientras la policía investigaba, los asesinatos continuaban. En julio ocurrió un incendio en un restaurante en el barrio Katsurashi de Tokio. Murieron 2 mujeres de mediana edad, la dueña y una empleada, y se robaron algunas propiedades. 10 días después, una empleada de farmacia de 22 años en la ciudad de Soka, prefectura de Saitama, fue atacada. El asesino robó una escalera cercana, subió al 2º piso y entró a la tienda para cometer el crimen. Un empleado de la estación dijo haber visto a un hombre parecido a Ono Etsuo cerca. En agosto, ocurrió un caso similar en el barrio Adachi de Tokio, donde una oficinista fue asesinada por un hombre con tipo de sangre OB. Un testigo vio a un hombre sospechoso huyendo de la escena. Era de aproximadamente 170 centímetros, 5 pies 5 pulgadas, vestía una camisa blanca, tenía unos 40 años y se parecía a Ono Etsuo. Desde 1968 hasta 74 ocurrieron 10 casos similares en el área metropolitana. Estos casos eran muy parecidos, atrajeron gran atención social y reflejaron serios problemas de bienestar social en medio del rápido crecimiento económico de Japón. De hecho, la policía realizó una investigación exhaustiva de Ono Etsuo, pero no pudo encontrar pruebas directas para demostrar su culpabilidad. Aunque la huella cerca de Sanae Miyata probaba que Ono estuvo en la escena, esto era solo evidencia indirecta insuficiente para acusarlo.
Mientras la policía estaba confundida, un mes después Ono fue arrestado por robo en Macao. La policía vio esto como una oportunidad para interrogarlo. Durante el interrogatorio, Ono confesó el crimen. Dijo que a las 10:30 de la noche del día del incidente, vio a Sane Miyata regresar cerca del sitio de construcción en Macao. La llevó a un edificio en construcción y la atacó. Quiso llevarla a casa después, pero él la gritó pidiendo ayuda y trató de escapar, así que Ono la mató con un cinturón y la enterró en el sitio. Basados en su confesión, la policía encontró la sombrilla, la cartera, la ropa y otras pertenencias de la víctima a lo largo de la ribera y en lugares cercanos. Cuando la noticia se difundió, los medios reportaron el caso, describiendo a Ono Etsuo como un demonio escondido tras una apariencia simple y creyeron que era el asesino en la serie de crímenes. Aunque la verdad completa aún no se había revelado, la gente lo identificó como el perpetrador de estos atroces crímenes. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, la policía descubrió que el verdadero autor de 2 de los 10 casos era otra persona. El caso, ocurrido en un restaurante del barrio Katsurashi en Tokio, en julio, fue determinado como un delito cometido por otro individuo con motivos financieros y el verdadero culpable fue arrestado. En el caso de la ciudad de Shiki, prefectura de Saitama, en agosto, aunque Ono Etsuo confesó ser el perpetrador, el tipo de sangre encontrado en la escena era tipo AO-AB, mientras que él tenía tipo O, lo que no coincidía con las pruebas recogidas. Además, el novio de la víctima tenía ese tipo de sangre y había estado con él a la noche antes del crimen, lo que generó dudas sobre si Ono era realmente el asesino en serie de los crímenes de Tokio. En marzo de 1975, 6 meses después del incidente, Ono retiró repentinamente su confesión, insistiendo en que no mató a Sane Miyata. Afirmó que la policía usó tácticas injustas durante el interrogatorio y lo obligó a dar una confesión falsa. En ese momento, otro caso notorio causaba conmoción. El sospechoso Kazuo Ishikawa, con antecedentes por agresión, inicialmente confesó, pero luego retiró la confesión alegando tortura. Como Kazuo era de una tribu minoritaria, recibió amplio apoyo social. La situación de Ono era muy similar. Los reporteros también jugaron un papel importante, haciendo que el caso de Ono fuera un tema candente, cuestionando si había sido maltratado por la policía para obtener una confesión falsa. Esta sospecha generó preocupación pública sobre la justicia de la investigación. Por muchas razones, el juicio se pospuso y Ono quedó detenido esperando el proceso. En 1979, 5 años después de su arresto, Ono publicó un libro detallando sus experiencias y expresando su deseo de felicidad. Escribió sobre su relación cercana con los hijos de su hermana y su esperanza de un hogar cálido. Sus sentimientos sinceros conmovieron a muchos lectores. Algunos comenzaron a creer que no era capaz de actos tan crueles y se creó la Asociación de Rescate de Ono Etsuo. Sus miembros creían firmemente en su inocencia y abogaban por él. Señalaron que los resultados del análisis de sangre en el caso de Sane Miyata podrían no ser completamente fiables, dado que la escena del crimen fue incendiada y aunque el tipo de sangre coincidiera, seguía siendo una evidencia indirecta. La evidencia más fuerte contra Ono era su confesión y las pruebas físicas encontradas basadas en él, pero persistían dudas sobre esa evidencia. Se destacó que después de jalar a la víctima, la policía realizó una búsqueda exhaustiva en la zona sin encontrar nada. Sin embargo, 100 días después del incidente, basándose en la confesión de Ono, aparecieron repentinamente las pertenencias de la víctima. El paraguas fue encontrado a solo 200 metros de la escena del crimen y la cartera a la orilla del río dentro del área previamente revisada. Según el protocolo de investigación, estos objetos deberían haber sido hallados durante la búsqueda inicial, pero no fue así. Más importante aún, hubo inconsistencias evidentes en el proceso de interrogatorio policial. Si se pudiera probar que la confesión fue obtenida bajo coerción, se pondrían en fuerte duda las acusaciones previas. Por ello, la organización de rescate decidió usar el tema de la prisión sustituta como evidencia para defender a Ono, cuestionando la fiabilidad de su confesión anterior. La llamada prisión sustituta se refiere a un sistema especial de detención criminal en Japón. Antes del procesamiento formal, algunos sospechosos son retenidos en celdas de comisarías en lugar de prisiones o centros de detención especiales.
Estas celdas policiales se llaman prisiones sustitutas. Como la policía realiza los interrogatorios allí, los sospechosos suelen sentirse más presionados, aumentando la posibilidad de confesiones forzadas. En julio de 1986, el caso de Sanae Miyata fue juzgado oficialmente en el Tribunal de Distrito de Matsudo, Prefectura de Chiba, y Ono Etsuo fue acusado de asesinato. Después de 2 meses de juicio, el tribunal lo declaró culpable y lo sentenció a cadena perpetua. Ono no estuvo conforme con el veredicto y apeló de inmediato. Aunque solo fue acusado por un caso, algunos medios lo etiquetaron como asesino en serie y pidieron que se le responsabilizara por más crímenes. La Asociación de Rescate lanzó una campaña contra las acusaciones erróneas, instando a la sociedad a prestar atención al caso, lo que fue clave para impulsar un segundo juicio. 5 años después, en abril de 1991, el caso llegó al Tribunal Superior de Tokio. En el juicio inicial, la fiscalía encontró a Ono culpable basándose en su confesión y en pruebas físicas. La defensa cuestionó cómo la fiscalía obtuvo los registros de interrogatorio, señalando que Ono había estado en confinamiento solitario en condiciones precarias y sometido a interrogatorios intensivos diarios, sugiriendo posible tortura. En ese momento, Japón atravesaba la llamada década perdida tras el estallido de la burbuja económica. Los valores sociales cambiaban y la demanda por justicia y equidad crecía. Finalmente, el tribunal dictaminó que, debido a la coerción policial, la voluntariedad y fiabilidad de la confesión de Ono eran cuestionables y lo absolvió de los cargos de asesinado, pero lo condenó por robo y causar lesiones, sentenciándolo a 6 años de prisión. Como Ono ya había estado detenido 17 años, no tuvo que cumplir más condena y recibió una compensación estatal de 36.500.000 yenes, más de $250.000. La fiscalía retiró su apelación y el caso pareció cerrado. Ono se convirtió repentinamente en favorito de los medios, contando su historia en todas partes y ganando simpatía de muchos seguidores. Tras su liberación, Ono pareció regresar a la vida normal, pero en realidad no cambió sus malos hábitos. Fue encarcelado nuevamente por robo y luego trabajó como obrero en el Parque Shibuya. El caso del cadáver decapitado en el estacionamiento también ocurrió en este periodo. Cuando se descubrió el caso decapitado, la policía puso a Ono en la lista principal de sospechosos. Tras una investigación exhaustiva, jalaron muchas pruebas que lo implicaban directamente. La manta que usaba en casa era muy parecida a la usada para envolver el cadáver y los vecinos testificaron que lo vieron vivir con la fallecida. En ese entonces, la tecnología de pruebas de ADN apenas comenzaba a usarse para resolver crímenes. Aunque imperfecta, aportó un gran avance en este caso. Para obtener pistas, la policía se disfrazó de trabajadores de saneamiento y vigiló la estación de recolección de basura cerca de la casa de Ono. Recogieron muestras biológicas de sus desechos y encontraron que coincidían con el ADN hallado en la manta del estacionamiento. Este descubrimiento clave fue un avance decisivo en la investigación. La policía allanó rápidamente la casa de Ono y encontró una sierra en el patio. Los restos del cuerpo de Miyauchi Yoshie estaban escondidos en el refrigerador, y sus documentos de identidad también fueron recuperados allí. Con pruebas claras, Ono ya no pudo negar y tuvo que confesar. Él y Miyauchi Yoshie vivían juntos al principio, pero discutían en la vida diaria y él la mató en un arranque de ira. Para encubrir su crimen, desmembró el cuerpo y escondió las partes. En 1998, el Tribunal de Distrito de Tokio juzgó el caso de Ono y lo sentenció a cadena perpetua. Los abogados defensores apelaron, pero el Tribunal Superior de Tokio rechazó la apelación, ratificando el veredicto original. Este caso impactante finalmente llegó a su fin y el veredicto sacudió inmediatamente a la sociedad. Ono Etsuo, una vez visto como un héroe injustamente acusado, finalmente reveló su verdadera naturaleza. Siempre afirmó no tener relación con los asesinatos en la capital. Aunque este antiguo caso puede permanecer en secreto debido a su silencio, es reconfortante que no haya escapado a la justicia al final. ¿Qué opinas sobre este caso? Deja tus comentarios abajo para contarnos. Gracias por ver todo el video. Adiós y hasta la próxima.